Se reguló la banca y se redujeron las tasas de interés. La capitalización a la banca pública, en un programa sin precedentes en nuestra historia financiera, generó el crédito para el sector productivo aumentó el crédito, para el sector productivo en más de $1.000 millones. Se destinó ese crédito a la pequeña y mediana producción, no a la especulación. La banca pública durante el año 2008 aumentó en 125% el monto de créditos otorgados, contribuyendo activamente al desarrollo del país. El Estado ha asumido con responsabilidad su rol de dinamizador de la economía a través de la inversión pública. Sabemos que no es el único dinamizador, pero en las condiciones del país, donde el mayor generador de divisas es el Estado, donde el mayor ahorrador es el Estado, pues es un importante, fundamental dinamizador de la economía, que nadie se engañe en eso. A través de la inversión pública, sobre todo en hábitat, vivienda, saneamiento e infraestructura vial, lo que ha impulsado un crecimiento autocentrado sin descuidar la necesidad de participar en el comercio mundial. El comercio internacional es para nosotros un medio para alcanzar el bienestar colectivo, jamás un fin en sí mismo. Por lo tanto, es necesario regularlo, proteger a nuestros productores nacionales y beneficiarnos inteligentemente de las ventajas que nos ofrece un mundo interconectado. Eliminamos aranceles para aquellos insumos que no se producen en el país y hemos incrementado los aranceles para productos suntuarios de consumo. Nuestros opositores critican la política de inversión más activa que ha tenido el Ecuador. ¿Querían que nos quedemos con el dinero guardado? ¿O tal vez que lo usemos para favorecer los intereses extranjeros en detrimento de nuestra población? ¿No entienden la diferencia entre ahorro y liquidez, que explicaré en mayor detalle más adelante? ¿O pretenden engañar al pueblo ecuatoriano con sus falacias? El ahorro es la parte del ingreso que no se consume y puede expresarse en forma financiera o líquida, o puede expresarse en forma real, infraestructura, bienes de capital, etc. Cuando en el relato bíblico José advierte al faraón de la necesidad de ahorrar en el periodo de abundancia para enfrentar el periodo de escasez o de las vacas flacas, los excedentes no se ahorran en forma financiera, acumulando oro, sino que el ahorro se expresa invirtiendo los excedentes en la construcción de silos en las ciudades del antiguo Egipto. ¿Saben cuál fue la inversión en Petroecuador entre 2003 y 2006? $640 millones en esos 4 años. En el 2008, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, la inversión fue de más de $1.000 millones. Esto es ahorro expresado en forma real. Eso es lo que hizo Egipto para prepararse a la época de vacas flacas, no adquirir oro y ponerlo bajo el colchón como pretenden algunos. Si esos $1.000 millones no hubiesen sido invertidos, los pozos petroleros seguirían deteriorándose, la refinería habría colapsado, habría parálisis en el sector petrolero estatal y la crisis nos golpearía mucho más. Entre ayer y hoy algunos medios de comunicación han dicho tuberías de Petroecuador a punto de colapsar. Eso significa inversión, pues señores, más de $100 millones. Y luego esos mismos medios de comunicación satanizan el incremento del gasto público. Tengamos un poquito de coherencia, tengamos un poquito de sensatez. Abundando en este tema sumamente importante, porque la discusión sobre inversión ha sido maltratada, estropeada por supuestos analistas, ¿verdad? La confusión entre ahorro y liquidez, la confusión entre el rol macroeconómico del ahorro, que es movilizarlo lo más rápidamente a la inversión, no tenerlo inmovilizado, lo cual es sinónimo de ineficiencia macroeconómica. Vamos a detenernos un poquito. Este tema es importante por la tergiversación que él hace en supuestos analistas y medios de comunicación. Si se hubieran invertido en los últimos 10 años cerca de $200 millones en obras para prevención de inundaciones, no hubiéramos perdido cerca de 60 vidas humanas y $700 millones en el duro invierno del 2008. Por otro lado, de haber tenido radares funcionando, Colombia no hubiera podido bombardear a mansalva nuestro territorio. Osaron hollar el suelo patrio, no hubieran quedado en impunidad. Lo paradójico de todo esto es que aquellos que responsablemente queremos prevenir estas cosas, revertirlas, y que hemos hecho en 2 años de gobierno lo que no se hizo en los últimos 10, somos los irresponsables por incrementar el gasto público. Ya basta, tengamos un poco de honestidad intelectual y un poco de sensatez. El fundamentalismo en cuanto a la satanización de todo gasto público, incluyendo la inversión,
Es bueno que ustedes sepan esto, compatriotas, representantes de países amigos, mundo entero, para que vean a qué nivel de postración llegó el país, América Latina, en la larga y triste noche neoliberal. La satanización de todo gasto público, incluyendo la inversión, llegó a tales niveles que hasta el 2005 tuvimos una ley que prohibía invertir, sí señores, prohibía invertir. Dicha ley, llamada oficialmente Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, la misma que creó el FEIREP, ese fondo que utilizaba nuestros recursos petroleros para garantizar pago de deuda externa, único caso en el mundo, era, en cruel eufemismo, también llamada Ley de Transparencia Fiscal. Esa ley limitaba todo crecimiento de gasto público, sin excepción, con una excepción, perdón, el servicio de la deuda. Todo lo demás estaba limitado a un crecimiento de 3.5% anual en términos reales, independientemente de la situación de la economía y de las necesidades del país. Para graficar el absurdo que significaba esta nefasta ley, la cual es la que quieren seguir imponiendo ciertos sectores, en función de la cual quieren seguir actuando, para graficarles lo nefasta y el absurdo de esta ley, si el país descubría uranio y obtenía billones de dólares anuales, el Estado no podía construir una simple represa hidroeléctrica, pues era sencillamente ilegal. Rompía la tasa, el límite de crecimiento del gasto público. Imagínense. En consecuencia, la represa debía ser construida solamente por el sector privado y los fondos públicos extraordinarios tenían que ser utilizados exclusivamente para garantizar el pago de deuda. En esto precisamente consistía la política económica detrás de esta absurda ley, la pretensión de maximizar los recursos disponibles para el pago de deuda y, por otro lado, el fundamentalismo ideológico que buscaba que cualquier inversión fuese exclusivamente con capital privado. En principio, y pese a que la ley de transparencia ni siquiera aquello hizo, los economistas ortodoxos que siguen con estas políticas y pese a que pierden en las urnas, tratan de imponerla a través de medios de comunicación y otros mecanismos de presión, discriminan estos economistas entre gasto público para inversión, satanizando básicamente el gasto público corriente. Ustedes habrán escuchado esto. Sin embargo, incluso limitar el gasto corriente no siempre es una adecuada idea y responde a un concepto equivocado y a las habituales confusiones entre el análisis contable y el análisis económico. Gasto corriente es aquella erogación que no tiene como contrapartida la generación de un activo, pero muchas veces se considera ciertos gastos como corrientes tan solo porque el activo que generan es de difícil contabilización. Por ejemplo, para toda persona razonable, tener un gran recurso humano constituye un gran activo para una sociedad. Sin embargo, los sueldos de maestros son tomados como gasto corriente, pese a que indudablemente suficientes y bien pagados maestros generan por medio de la educación un mucho mejor recurso humano. Si bien para nadie es deseable tener mayor gasto corriente por exceso de burocracia innecesaria, en Ecuador, bajo estos dogmatismos, desde 1997 hasta el 2006, no se abrió ninguna nueva partida docente, generando un déficit de profesores en el sistema de educación público, con lo cual todas las evaluaciones demuestran el pésimo estado del sistema educativo ecuatoriano. Y hay gente que nos quiere seguir manteniendo en estas trampas, en estos simplismos.